Quisiera antes que nada agradecerles a todos la presencia de este curso y aunque no es como tal parte de la agenda del día de hoy por la naturaleza del curso, del tiempo y de la modalidad, sí quisiera solamente hacer un pequeño momento de seguridad en el cual tal vez esta vez no va a estar enfocado al hecho de usar la herramienta correcta o usar los medios correctos. En este momento creo que lo que tenemos que buscar es quedarnos en casa lo más que se pueda, mantenernos a salvo nosotros, a nuestras familias y evitar que esto se vuelva un problema todavía mucho mayor. Quisiera también aprovechar para comentarles que detrás de esta plataforma también se encuentra mi compañero Misael González. Misael nos va a estar ayudando respondiendo preguntas en el chat en tiempo real para que podamos darle fluidez. Misael nos va a estar apoyando dando las respuestas a las preguntas que vayan surgiendo y también algunas serán designadas al final para que las pueda contestar yo de viva voz. Pero por favor, en cuanto les salga un cuestionamiento a lo largo de esta presentación, no tarden, pongan su pregunta en la plataforma, póngala por el chat o póngala por el Q y A, que son preguntas y respuestas. Lo pueden poner por ahí, que vamos a intentar dar respuesta a las preguntas lo más rápido posible, sin tener que llegar al final de la presentación, porque muchas veces al final de la presentación son muchas y no alcanzamos a dar respuesta a todas ellas. Entrando en materia del curso, el objetivo de hoy está enfocado a la válvula de expansión y el ajuste del sobrecalentamiento. Y como bien dice esta diapositiva, lo que buscamos son conocer los componentes internos que influyen en el funcionamiento de la válvula de expansión y establecer las directrices para un correcto control del sobrecalentamiento. El temario es el funcionamiento de la válvula de expansión, el ajuste del sobrecalentamiento y al final tendré solamente 2 diapositivas acerca de otras tecnologías de expansión que existen que no son necesariamente una válvula de expansión termostática como tal. ¿Cuál es la función de la válvula de expansión? La válvula de expansión muchas veces tiende a usarse o tiende a pensarse que tiene diferentes usos que no son realmente los que están indicados. Debemos de recordar que la válvula de expansión termostática solamente reacciona a temperatura y presión. Esa es su función. La válvula de expansión termostática es termostática porque lo que busca es mantener un sobrecalentamiento constante. Cualquier otra válvula que no sea una válvula de expansión termostática puede ser sí un dispositivo expansivo. Sin embargo, no va a ser un dispositivo expansivo que lo que busque sea mantener un sobrecalentamiento constante a la salida del evaporador. Para esto, ¿qué es lo que hace? Reduce la presión del líquido que entra al evaporador para que se evapore a baja temperatura y absorba calor. Regula la alimentación del líquido en la proporción exacta para tener un sobrecalentamiento constante y por ende controla el sobrecalentamiento del vapor que sale del evaporador. ¿Cómo se ve esto en una imagen? En una imagen y empezando por una operación básica de la válvula de expansión. La válvula de expansión a la entrada recibe líquido y esto es bien importante, tiene que ser 100% líquido. Muchas veces por un mal dimensionamiento de las líneas o por diferentes errores de la instalación, se llega a tener aquí una mezcla de líquido y gas denominada flash gas. Si a la entrada de la válvula de expansión no tenemos 100% líquido, estamos metiendo ya a la válvula en un problema porque no va a saber cómo operar. A una válvula le tiene que entrar 100% líquido y lo que va a salir va a ser líquido y vapor a baja presión. Viene líquido a alta presión y sale líquido y vapor a baja presión. Este líquido y vapor se le conoce como líquido saturado. ¿Por qué es que queremos tener a la salida líquido y vapor a baja presión? Lo que se busca es poder tener una mezcla de fluido refrigerante entre líquido y vapor que por su composición sea capaz de absorber una gran cantidad de calor para cambiar su estado de líquido a vapor. Es el equivalente a cuando estamos calentando agua. Cuando se está en la fase en la que se está cambiando de líquido a vapor, requiere una gran cantidad de calor para poder evaporarlo. En este punto es exactamente lo mismo, pero estamos en el punto en el que el refrigerante puede absorber muchísimo calor
para poder transformarse en vapor. Es la manera en donde más eficientes somos en área en un intercambiador de calor, cuando un fluido se encuentra por cambiar de estado de líquido a vapor. Un ejemplo numérico, ¿cómo se ve esto? Hablando un poquito más de cómo se ve esto dentro de una válvula. Si yo tuviera R404A en una aplicación en baja temperatura, por ejemplo, puede entrar líquido a alta presión, 270 libras. Esto es una presión considerablemente alta, 38 grados de temperatura del líquido, pero el ambiente está bastante más calientito. Yo pensaría en una ciudad como Mexicali, tal vez, Chihuahua, estamos hablando. 270 libras de líquido entran a la válvula y salen a menos 30, una mezcla de líquido y vapor a una presión de 15 libras. A través de la válvula de expansión se tuvo una caída de 68 grados, hablando de temperatura, y de 255 libras a través de la válvula. Esto es lo que hace la válvula de expansión, poder generar una caída de presión a través de ella. Por generar una caída de presión a través de ella, podemos darnos cuenta que existen cavidades muy pequeñas. Es por eso que es bien importante que todos los componentes del sistema, como filtros deshidratadores, estén bien colocados, que estén dentro de su vida útil, que no existan contaminantes dentro del sistema, que no exista humedad dentro del sistema, porque lo primero que va a llegar a taparse va a ser la válvula de expansión y sus pequeñas cavidades. Es bien importante que se tenga un correcto mantenimiento del sistema para que la válvula de expansión no se tape, porque esto puede generar inclusive que no se tenga más frío, por así decirlo coloquialmente hablando, en el sistema. Paso a la primera pregunta. Va a haber dos preguntas a lo largo de este webinar. Va a haber dos preguntas. Por favor, les pido que usen la herramienta que se tiene como parte de Zoom que está saliendo en este momento. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? La fuerza ejercida por el bulbo sensor busca limitar el flujo de gas refrigerante. B. Al cerrar totalmente el tornillo de ajuste se impedirá el flujo de refrigerante. C. La ecualización mide presión de salida, el bulbo sensor, temperatura y ambos actúan en sentido contrario. Y D. Todas las anteriores. Por favor, haciendo uso de la herramienta que salió en este momento, hagamos la respuesta de esta trivia y vamos a esperar unos segundos para ver cuál es la tendencia de la audiencia. Unos segundos más, tal vez. Si pudiéramos observar los resultados, por favor. Ahí están los resultados. 50%, primero, esto es muy bueno porque la mayor parte de los participantes veo que sí están usando la herramienta. 50%, 71 personas están pensando que son todas las anteriores. 15%, 22 personas, la ecualización mide presión de salida, el bulbo sensor temperatura y ambos actúan en sentido contrario. Esta es la mejor respuesta. 8%, al cerrar totalmente el tornillo, el flujo se impedirá. Esto no es cierto, lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. Y la fuerza ejercida por el bulbo sensor busca limitar el flujo de gas refrigerante. Esto puede ser en parte cierto, pero no, lo que se busca no es limitar, sino el bulbo sensor realmente lo que busca es promover el flujo de gas refrigerante. Si se interpreta desde el punto de vista de que a menor presión del bulbo sensor existe también una limitante de flujo, se podría interpretar como correcto. Sin embargo, la respuesta que más acertada está a los enunciados es la C. Esto lo voy a explicar en la siguiente imagen, en donde voy a poder explicar los diferentes componentes y diferentes fuerzas que influyen en el comportamiento de una válvula de expansión termostática. Esta diapositiva puede que sea la más pesada de toda la presentación. Aquí tal vez le dedique 5 o 7 minutos. ¿Cuáles son los componentes de la válvula de expansión termostática
y cuáles son los que más deben de preocuparme. Y debemos de entender, más que preocuparme, entender el funcionamiento. El primero de ellos es el bulbo sensor. El bulbo sensor cuenta con una carga que se denomina carga termostática. ¿Qué es esto de una carga termostática? La carga termostática es una mezcla entre un refrigerante y una sustancia inerte. Por ejemplo, hablando, un refrigerante podría ser 134A y una carga inerte, una sustancia inerte, CO2. Pensémoslo así. El 134A es una sustancia que es capaz de responder correctamente a los cambios de temperatura y poder excitar sus partículas para poder generar una fuerza. Sin embargo, muchas veces la fuerza que genera ese gas refrigerante no es suficiente. Y por eso necesitamos una sustancia inerte, como en este caso, como en este caso el CO2. ¿Por qué el CO2? Por ejemplo, piensen ustedes en una lata de refresco, piensen ustedes en una cerveza. Si agitan esta lata de refresco o esta cerveza, van a tener una fuerza muy grande. Y esa fuerza viene proveniente del CO2. Es por eso que necesitamos una sustancia que sea capaz de reaccionar a temperaturas y necesitamos una fuerza que sea capaz de ejercer una fuerza. Y esa fuerza se encuentra de una manera vertical, descendente, que va a generar que tenga mayor flujo. En este esquema, todo lo que vaya hacia abajo me va a generar un mayor flujo. Segundo punto bien importante, el diafragma. El diafragma es quien recibe la fuerza del bulbo sensor. Es bien importante entender que el diafragma, el bulbo sensor y el gas refrigerante del sistema, evidentemente son situaciones que no pueden mezclarse. Aquí hay un gas, hay una carga termostática, aquí está el refrigerante del sistema. Si existiera una ruptura del diafragma que muchas veces se da por no ponerle un trapo en forma de X al momento de instalarla, se puede llegar a generar lo que se llama fuga interna. ¿Qué es una fuga interna? Una fractura del diafragma que va a generar que la carga termostática se mezcle con el refrigerante del sistema y en ese momento la válvula de expansión deja de funcionar correctamente. Una válvula de expansión puede tener dos tipos de fugas. Fuga interna, cuando se rompe el diafragma y se mezclan las cargas y el refrigerante. Fuga externa, cuando algún componente de la válvula de expansión se rompe y fugo gas refrigerante hacia el exterior del sistema de refrigeración. Otro punto importante que debe de considerarse es la ecualización. En este caso tengo una ecualización interna. ¿Por qué una ecualización interna? Porque no tengo una tomada de presión externa que me esté haciendo llegar a la ecualización. La ecualización interna en este caso, ¿qué es lo que toma? Toma presión de la salida de la válvula de expansión cuando se habla de ecualización interna y genera una fuerza en sentido contrario a la del bulbo sensor. El bulbo sensor siempre busca abrir, la ecualización siempre busca cerrar. La tercera fuerza que está implícita en este equilibrio de fuerzas es el resorte. Cuando coloquialmente se dice que abrimos o cerramos la válvula de expansión, se refiere a que abrimos o cerramos el tornillo de ajuste. Cuando se cierra, y lo digo de manera entrecomillada, el tornillo de ajuste, lo que se hace es darle mucha rigidez al resorte para que no dejemos que el bulbo gane. Cuando se abre el tornillo de ajuste, lo que se hace es darle holgura al resorte para dejar que el bulbo sensor gane. Eso es realmente lo que se está haciendo. No se está dando más flujo o menos flujo en la válvula de expansión por un ajuste del tornillo. Se le está dando mayor rigidez o mayor holgura al resorte para que pueda dejar pasar más fluido o menos fluido en relación a la reacción del bulbo sensor. Está también, en muchas de estas válvulas existe un sedazo, existe un filtro para evitar que los contaminantes puedan entrar y tapar la válvula. Está el puerto, vamos a hablar más adelante del puerto, vamos a hablar del puerto convencional comparado con un puerto balanceado. Y con esto cumplí una explicación de los principales componentes de la válvula de expansión y del principal funcionamiento que ésta tiene.
¿Cómo se va a ver esto? Esto se va a encontrar en un equilibrio cuando la fuerza o la presión 1 sea igual que la presión 2 y la presión 3. En ese momento, la válvula va a dejar de moverse. Cuando se tenga una igualación de fuerzas entre la presión que viene del bulbo sensor, que como se muestra en esta imagen, tiene que estar a la salida del evaporador midiendo sobrecalentamiento. En este caso, aquí es donde se va a empezar a calentar el tubo si hubiera un sobrecalentamiento alto, y este bulbo sensor va a ser el que va a generar que abra la válvula. En esta imagen estoy mostrando una válvula de ecualización externa. En las siguientes diapositivas tocaré también el tema de ecualización interna contra ecualización externa, que vamos a poder definir cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Lo importante en estas dos diapositivas es que podamos tener bien claro el concepto de que las fuerzas que hacen que la válvula de expansión trabaje es la ecualización, el bulbo sensor y el resorte de ajuste. Hablando de cargas termostáticas, existen diferentes cargas termostáticas y voy a tocar algunos conceptos a lo largo de la presentación. Esta tabla está relacionada a cargas termostáticas Emerson, pero puede aplicar también para otro tipo de refrigerantes, para otro tipo de fabricantes, dependiendo cuál sea el uso que tenga cada una de las válvulas. Debemos de ver que muchas cargas termostáticas están relacionadas a la aplicación por temperatura y que también existen cargas termostáticas que tienen un espectro bastante amplio. Por ejemplo, si yo tomo aquí esta carga que es muy común, SZ, R404A, baja temperatura, va desde menos 50 grados hasta más 10 grados, aquí estamos hablando de Fahrenheit. Está cubriendo un espectro bastante amplio. Prácticamente todas las aplicaciones de media temperatura estarían por aquí, no estarían cubiertas, pero de media baja estarían todas cubiertas. En el caso de SC, yo estaría usando una carga que me cubre desde alta temperatura y también llega al espectro de cubrir media. Es por esto que es bien importante que se tenga bien seleccionada la carga termostática, empezando por el gas refrigerante, pasando por la aplicación. Habrá algunas como la ZW195 en este caso, que después voy a hablar un poco más de ello, tengo un rango de actuación más grande y otras que tengan un rango de actuación más pequeño. Pero es importante que para un correcto control de sobrecalentamiento se tenga no solamente una carga correcta por refrigerante, sino también una carga correcta por aplicación. Paso a explicar las diferencias entre los diferentes puertos de una válvula de expansión. Una válvula de expansión puede tener dos tipos de puertos. Puede tener un puerto balanceado o puede tener una aguja convencional. Lo que vimos en diapositivas anteriores a esta es que esta es la parte que se denomina como puerto. Es el lugar donde se da la expansión del gas refrigerante. Este es el puerto. Existen dos tipos de puertos. Está el puerto balanceado y el puerto convencional. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Si se fijan, el paso del refrigerante es hecho a través de diferentes geometrías. En este punto, por ejemplo, el puerto balanceado, viene el refrigerante líquido y choca con un puerto balanceado. ¿Por qué se le llama balanceado? Porque está balanceado geométricamente, de tal manera que cuando el refrigerante, y lo digo de manera entrecomillada, choca con el puerto, hay una fuerza de refrigerante empujando hacia arriba y una fuerza de refrigerante empujando hacia abajo, porque el puerto está geométricamente balanceado. Esto hace que el refrigerante no sea un factor para poder mover el ajuste de la válvula, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Esto lo que hace es neutralizar el efecto del gas refrigerante que entra para que no pueda generar un efecto sobre la apertura o cierre de la válvula. Eso es lo que hace una válvula de puerto balanceado. ¿Cuándo son útiles válvulas de puerto balanceado? Cuando se tienen diferentes temperaturas a lo largo del año. Pensemos en aplicaciones como Chihuahua, que tiene un verano muy caliente y un invierno muy frío.
En un invierno muy frío, las temperaturas de líquido tienden a ser, las presiones de líquido tienden a ser menores. En un verano muy caliente, las presiones de líquido tenderán a ser mayores. Y por esto mismo, se pudiera generar un efecto en la válvula si el gas refrigerante jugara un factor en el ajuste de la misma. Pensando en un puerto convencional, si se dan cuenta, el ajuste es hecho por una aguja. Y esta aguja siempre se va a ver afectada por la presión que traiga el gas refrigerante. Si el gas refrigerante trae una presión alta, esta aguja va a tener un cierto efecto hacia abajo, generando que se abra un poco más la expansión. Si el gas refrigerante trae una presión baja, va a tener menos empuje que si fuera una presión alta. O sea, válvulas de puerto convencional o aguja convencional deben de considerarse para aplicaciones en donde la temperatura no cambia bruscamente a lo largo del año. Si no, podemos caer en eso de que tengo un ajuste para verano y un ajuste para invierno. Una válvula de puerto balanceado se puede usar en cualquier condición de temperatura ambiente. Esto va a generar que se tenga un mejor control de sobrecalentamiento y algo más fino a lo largo de todo el año. Otros tipos de válvulas. Válvulas que tienen ajuste de sobrecalentamiento por tornillo o válvulas que no son ajustables. ¿Cuándo se da esta situación? La mayor parte de los equipos de refrigeración, la mayor parte, traen válvulas con ajuste de tornillo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como la carga de gas refrigerante, y me refiero a la cantidad de kilos que se le meten al sistema, depende de la expertise, de la habilidad y de las mediciones que haga el contratista que está haciendo el trabajo, la carga de gas refrigerante es variable. Además de que en refrigeración podemos tener diferentes puntos de ajuste dependiendo del producto a conservar. Diferentes frutos tienen diferentes temperaturas de cámara. Diferentes productos congelados tienen que mantenerse a diferentes temperaturas. Menos 18 es un estándar para muchos de ellos, pero para el helado menos 18 sería muy poco. Entonces, no hay una válvula que se ajuste exactamente a la selección. Por lo tanto, en medida de la carga de gas refrigerante y del punto de operación, se debe de ajustar la válvula de expansión o se puede ajustar la válvula de expansión siempre que se cuente con todas las medidas. En una de las últimas diapositivas voy a hacer una explicación de cuándo sí se debe de ajustar una válvula de expansión y bajo qué consideración. Existe un grupo de válvulas de expansión termostáticas que no tienen tornillo de ajuste. Esto principalmente se da en aire acondicionado. En unidades paquete, por ejemplo, que tienen una carga de gas conocida. Si en una unidad paquete, en donde evidentemente el gas refrigerante no sale del gabinete porque es una paquete, el fabricante indica que deben de cargarse 7 kilogramos de R22, R410, el gas que sea el caso, la válvula está calibrada para que con ese volumen de gas refrigerante dentro de su sistema sea capaz de controlar el sobrecalentamiento con un ajuste único, sin ningún tornillo, solamente con el ajuste que viene de fábrica. Esto es completamente intencional para que no se pueda ajustar. En válvulas que sean no ajustables y se esté teniendo un problema de sobrecalentamiento del compresor o de retorno de líquido, lo que debe de verificarse es la cantidad de gas refrigerante que se está poniendo al sistema. Muchísimas veces, sistemas de carga conocida como unidades paquete se cargan de refrigerante sin una báscula. Esto es una pésima práctica. Un sistema de carga conocida de gas refrigerante debe de cargarse solamente con una báscula. Cargar por presiones no es una buena práctica. Siempre debe de hacerse por medio de una báscula y estar pesando el gas refrigerante que entra al sistema. Paso a la segunda trivia del día de hoy, donde si me ayudan por favor poniendo la herramienta para poder responder la trivia. ¿En qué casos
deben obligatoriamente utilizarse válvulas de expansión con ecualizador externo. Cuando exista un solo circuito en el evaporador, cuando existe un distribuidor de líquido por presencia de varios circuitos. Solo son dos opciones. Cuando exista un solo circuito o cuando existan múltiples. ¿Cuándo debe de obligatoriamente, y esta es la palabra clave, cuándo debe de obligatoriamente utilizarse un ecualizador externo? Esperamos unos segundos más, por favor. Con esto llegamos a la respuesta. Aquí la respuesta, 115 personas, el 81%, dijeron la respuesta correcta. Cuando exista un distribuidor de líquido por presencia de varios circuitos. En ese caso, debe de ponerse una válvula de expansión de ecualización externa obligatoriamente. Explico el concepto. Anteriormente hablamos de la válvula de expansión de ecualizador interno, en donde la presión de salida de la propia válvula es la que hace que se suba, que genere una presión sobre el diafragma y ese diafragma haga que la válvula que no deje ganar a la presión del bulbo. Es un ecualizador interno, cuando la propia presión de salida de la válvula es la que sirve. Sin embargo, esto no siempre debe de hacerse así. Existen las válvulas, y son en su mayoría las válvulas que tienen un ecualizador externo. ¿Qué es esto del ecualizador externo? Es una toma de presión que va a llegar exactamente al mismo punto que llegaba la anterior, pero lo que va a hacer es va a tomar la presión de un punto a la salida del evaporador. ¿Por qué es que se hace esto? Debe de buscarse que la presión que cierre a la válvula sea equivalente al punto donde yo estoy midiendo la temperatura. Y por eso es que la pregunta de la trivia decía obligatoriamente. Obligatoriamente debo de usar válvulas de ecualización externa cuando existan varios circuitos. Se puede usar en evaporadores inclusive de un circuito, pero obligatoriamente debe de usarse en evaporadores de múltiples circuitos. ¿Qué es esto del circuitaje? Si a la salida de la válvula de expansión se encuentra un distribuidor, araña, cebolla, pulpo o cualquier otro nombre que se le haya dado en el mercado a este mecanismo, voy a tener diferentes circuitos de evaporador. Y quiere decir que yo tengo aquí 4 circuitos que están entrando y que están saliendo. Sin embargo, tanto en la esprea del distribuidor como en los capilares, que son de 3/16 o de 1/4, dependiendo la capacidad del evaporador, yo voy a tener una caída de presión adicional. Y entonces, si yo estuviera midiendo la presión de salida de la válvula, no estoy realmente midiendo la presión de la temperatura que estoy midiendo. Estoy midiendo una presión mayor, porque aquí a través de la válvula hay una caída de presión 1, en el distribuidor hay una caída de presión 2, a lo largo de los capilares hay una caída de presión 3. Es por eso que siempre que tengo un distribuidor, debo de asegurarme que tengo una válvula de expansión de ecualización externa para poder estar sensando la presión del mismo punto donde estoy sensando la temperatura. Y que de esa manera las fuerzas de la que la busca abrir, entiéndase el bulbo, con la que la busca cerrar, entiéndase la ecualización, estén jugando el mismo juego y sean comparables una entre otra. Normalmente, válvulas de expansión de ecualización interna solamente se utilizan en circuitos de un caballaje muy pequeño. Un caballo, fraccionarios, máximo caballo y medio. ¿Y por qué es que puede darse esto en caballos o en toneladas? Por el hecho de que los evaporadores de sistemas más grandes deben tener más circuitos para que puedan alimentarse correctamente y para que puedan tener una eficiencia correcta.
Esto está en base al diseño del propio evaporador. Sangrado. El sangrado es un concepto que no es tan común y que muchas veces tal vez no se sabe que se está trabajando con este sangrado. ¿Qué es el sangrado? El sangrado es un bypass que se tiene en la válvula, que normalmente es del 15 o del 20%. El sangrado solamente se utiliza en aplicaciones de aire acondicionado. No se aplica en ningún otro lugar. ¿Y por qué en aplicaciones de aire acondicionado? Recordemos una vez más, existen aplicaciones de aire acondicionado de carga conocida. Unidades paquete, nuevamente el ejemplo, en donde yo tengo una cantidad conocida de gas refrigerante que me va a evitar muchos otros problemas, como la migración de líquido de arranque inundado que se puede dar en un sistema de refrigeración. Si estoy trabajando en un sistema de aire acondicionado que tiene un sangrado en la válvula, quiere decir que este sangrado actúa como un bypass. O sea, cuando el equipo esté apagado, esto va a funcionar como un bypass para que las presiones de alta y baja puedan ecualizarse. ¿Y por qué es que yo quiero tener presiones ecualizadas en un sistema de aire acondicionado? Los compresores para aire acondicionado tienen motores bastante grandes que son capaces de mover una gran cantidad de gas refrigerante en flujo másico. Tienen la capacidad de poder mover mucho flujo másico de gas refrigerante. No es la mejor manera de verlo, pero pensemos en libras. Si yo tengo más libras de presión de succión, es porque estoy moviendo más gas refrigerante. Repito, no es la mejor manera de verlo, pero puede ser una analogía que hasta cierto punto podría llegar a ser válida. Sin embargo, los motores de compresores de aire acondicionado, aunque tienen motores bastante grandes que pueden manejar volúmenes grandes de gas refrigerante, tienen un torque muy bajo y no son capaces de poder vencer esa gran masa de gas refrigerante para poder arrancar si las presiones no se ecualizan. Es por eso que en un sistema pequeño de aire acondicionado, me refiero en carga de gas refrigerante, o en sistemas de gas refrigerante que tengan sangrado, lo que yo busco es ecualizar la presión de succión y la presión de descarga para que una vez que yo prenda el compresor, el arranque sea muy fácil, sea muy tenue, porque el compresor no va a tener que vencer una fuerza de inercia ante presiones distintas entre succión y descarga. Pasa completamente lo contrario con compresores de baja temperatura, por ejemplo. Un compresor de baja temperatura al revés. Lo que yo busco es poder lograr que apague prácticamente con el lado de baja sin gas refrigerante, por eso se hace el ciclo de bombeo completo, y que en el momento en el que prenda un compresor de baja temperatura tiene un torque bastante fuerte, tiene un par de arranque bastante fuerte para poder romper la inercia de una presión muy baja, entiéndase 5, 10, 0 libras, hasta la presión de condensación del sistema, entiéndase 220, 240, 250. Esto hablando de una situación de R404A. Es por eso que existen las válvulas con sangrado. La carga MOP. ¿Qué es la carga MOP? Muchas veces se van a encontrar con que hay que trabajar con válvulas con carga MOP. ¿Qué es la carga MOP? MOP hace alusión a máxima presión de operación por sus siglas en inglés. En muchas ocasiones, los sistemas van a tener que arrancar en circunstancias en las cuales el compresor no es capaz de poder manejar un volumen tan alto de gas refrigerante. Pongo un ejemplo. El aire acondicionado de un camión. Si yo tengo un camión que está estacionado en una zona costera, probablemente cuando el camión arranque y tenga que empezar a enfriar la cabina del camión estará 40, 50 grados centígrados porque estuvo ante una incidencia solar bastante fuerte y va a estar bastante caliente la cabina. Los compresores no van a tener una capacidad tan grande de poder mover esa cantidad de gas a través de ellos.
Por eso es que se busca utilizar válvulas con MOP, máxima presión de operación. ¿Qué es esto? Supongamos que yo tengo una carga HW100, H para R22, W para MOP, 100 libras, HW100. Lo que va a hacer la válvula es que mientras la presión de succión tienda a ser mayor que 100 libras, que puede estar relativo al límite del compresor, el bulbo no va a buscar más flujo. O sea, cuando estoy por arriba de 100 libras de presión, la prioridad en el sistema es la presión y no el sobrecalentamiento. No voy a buscar dejar pasar más fluido. Lo que voy a evitar es que se suba la presión. Una vez que la presión se encuentra por debajo de 100 libras, en ese momento el bulbo sensor va a empezar a controlar el sobrecalentamiento y ahí sí voy a empezar a dejar pasar mayor refrigerante para poder tener un compresor en parámetros correctos de sobrecalentamiento. Regresando a mi ejemplo del camión en zona costera. Cuando empieza a enfriar, tal vez va a empezar a enfriar de una manera un poco lenta. ¿Por qué? Porque no se va a permitir el flujo másico de gas refrigerante de manera libre. Va a estar un tanto restringido. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase 100 libras. Una vez que pase 100 libras y quiere decir que ya empezó a enfriar lo suficiente el camión, en ese momento el flujo de gas refrigerante va a ser más libre y mi prioridad ya va a ser buscar un sobrecalentamiento constante en la válvula de expansión. El camión con aire acondicionado estacionado en zona frontera, en zona costera, es uno de los ejemplos que se pueden dar. Sin embargo, hay muchos. Congeladores rápidos en donde yo meto carne a temperatura de 4 grados positivos hablando de Celsius y que tiene que llegar a menos 40. Mismo ejemplo. O cualquier otro tipo de congelador en donde yo no puedo sacrificar los parámetros de operación del compresor, es muy importante poner válvulas con MOP. ¿Cómo logro yo el efecto de que la válvula no abra lo suficiente? La teoría es bien simple. Solamente se le reduce la cantidad de carga termostática que tiene el bulbo. Si tengo menos carga termostática, esta válvula tiene una menor capacidad de poder ejercer una fuerza vertical descendente que permitiría un flujo de gas refrigerante mayor. Así es como funciona la carga MOP. Sobrecalentamiento. Y aquí está donde paso al segundo punto del temario. Evidentemente, este primer punto fue más nutrido, en donde hablamos de las diferentes, el funcionamiento de los diferentes componentes de la válvula de expansión termostática. Y en este momento vamos a hablar del sobrecalentamiento. Se define como sobrecalentamiento al diferencial de temperatura existente entre la temperatura medida en la línea de succión y la temperatura saturada de succión. O sea, y dicho en otras palabras, el sobrecalentamiento es el número de grados más caliente que está el gas refrigerante medido en el tubo de succión comparado con la temperatura en la que cambió de fase. Un ejemplo bastante coloquial y llevando nuestras mentes al agua, que es lo que ubicamos más rápido. El agua a nivel del mar evapora a 100 grados. Si yo tengo vapor de agua a 135 grados, el sobrecalentamiento es 35. 35 grados más caliente por encima de 100. Si yo lo llevo a una aplicación de refrigeración, por ejemplo, R404A, 54.5 libras, me da menos 7 en una tabla presión-temperatura. Y si yo estoy midiendo que la temperatura del tubo es 0, 0 es 7 grados más caliente que menos 7, por lo tanto el sobrecalentamiento será de 7. En fin, este es solamente un ejemplo bastante rápido para poder dar un poco más de profundidad en este concepto.
porque el entrenamiento del día de hoy pues no está totalmente dirigido a la medición del sobrecalentamiento. ¿Cuáles son valores de referencia bastante buenos para un sistema de alta temperatura? 6 grados Kelvin o centígrados, equivalen a lo mismo dimensionalmente. Media temperatura 4 y baja temperatura 3. Esto es cuando yo estoy midiendo sobrecalentamiento útil. ¿Qué es esto de sobrecalentamiento útil? El sobrecalentamiento que se mide a la salida del evaporador. O sea, aquí. Este es sobrecalentamiento útil y acá se mide el sobrecalentamiento total. Un ejemplo de sobrecalentamiento total, porque yo sé que muchas veces no nos gusta entrar a la cámara, sobre todo en aplicaciones de baja temperatura, y si solamente lo que voy a hacer es una medición, puede ser más cómodo hacerlo fuera. Si tengo que hacer algún ajuste de válvula, no habrá salida, tendré que ir a la cámara a ajustarlo, pero si solamente quiero hacer una medición desde afuera, lo que se debe de hacer es medir el sobrecalentamiento total. ¿En dónde se mide? En la entrada del compresor, en donde aproximadamente a 15 centímetros o 1/4 de su mano, mismo ejemplo. Tomo una temperatura, tomo una presión, voy a una tabla presión-temperatura. En este caso, la presión de succión fue 16 libras. Si ustedes se van a la tabla presión-temperatura del R404A, les va a dar menos 30. La temperatura real que medí es menos 19. ¿Cuántos grados más caliente es menos 19 que menos 30? 11. 11 grados es el sobrecalentamiento de este sistema en esta diapositiva. Y esta diapositiva tendemos mucho a presentarla dentro de la empresa para la que yo laboro, porque es el mínimo calentamiento que buscamos a la entrada de los compresores. Es el mínimo sobrecalentamiento total que buscamos a la entrada de los compresores. ¿Cuáles son las consideraciones que yo debo de tener para ajustar una válvula de expansión? Y este punto es bastante importante. Muchas veces nos comentan, es que la válvula de expansión no se ajusta. La válvula de expansión ya viene de fábrica, ya hubo un grupo de ingenieros que pensó todo lo que tenía que pensar para que no tuviera que ajustarse. Y eso en buena parte es verdad, pero como les comenté, no hay válvulas exactas muchas veces para algunas aplicaciones y debe de hacerse un ajuste en campo. Por algo es que la válvula trae el tornillo. Si no trajera el tornillo, si no requiriera un ajuste o si no existiera una posibilidad de ajuste, ni siquiera trajera ese tornillo. Yo sé que muchas veces es bien tentador llegar y mover el tornillo. ¿Por qué? Porque es el único punto que yo puedo ajustar con una herramienta manual en un sistema de refrigeración que va a generar un efecto en el sistema. Si no enfría, pues abre el tornillo. Si está enfriando mucho, cierra el tornillo. Es el único punto que yo puedo ajustar manualmente con una herramienta. Cualquier otra cosa implica una labor más compleja. Pero ¿cuándo debe de ajustarse la válvula de expansión? Solo debe de ajustarse cuando estoy seguro que requiero un cambio en el comportamiento de la válvula. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero, contando con la herramienta adecuada. Si estoy midiendo la temperatura del tubo con un termómetro láser, no tengo la herramienta adecuada. Debo de medir la temperatura del tubo con un termómetro de contacto bien aislado. Debo de tener manómetros calibrados o manómetros que yo esté seguro que me están dando una buena presión. Debo de tener la herramienta correcta. Si no cuento con la herramienta correcta, es mejor no tocar esa válvula. Es mejor decir que la válvula no se ajusta. El chiste es que tengamos no solo el conocimiento, sino también la herramienta adecuada. Revisar que la carga de gas sea correcta. Este es el primer punto y el más importante de todos. Si la carga de gas no es correcta, es mejor no tocar la válvula. Me voy a permitir regresar un par de diapositivas. Si la carga de gas no es correcta, supongamos que tiene menos, que es lo que comúnmente pasa por cuenta de fugas. Si tengo fugas en el sistema y tengo una carga de gas que resulta no ser la adecuada porque ya perdí refrigerante, el sobrecalentamiento va a subir. O sea, este color azul oscuro va a subir también porque se va a acabar de evaporar el gas refrigerante antes en el serpentín y después voy a ser ineficiente. Si yo tengo una fuga
¿Cuál puedes? Y yo mido el sobrecalentamiento sin estar consciente de la carga de gas. Yo voy a decir, ok, tengo un sobrecalentamiento alto. A este sistema le hace falta dejar pasar más refrigerante y se va a abrir la válvula. Va a generar que instantáneamente se logre un mejor aprovechamiento del serpentín, pero la fuga ahí sigue y la carga de gas no es la correcta. Y se va a abrir cuantas veces sea necesaria la válvula mientras no se repare la fuga, hasta que llegue el punto que ni con toda la válvula abierta el sistema va a enfriar. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Se dan cuenta que hay una fuga y al darse cuenta que hay una fuga, le cargan el gas de manera correcta, pero la válvula se quedó completamente abierta y ahora sí con la carga correcta, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un retorno de líquido y ese compresor va a fallar seguramente. Es por eso que el primer punto es revisar que la carga de gas sea la adecuada. Segundo punto, medir el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento debe de medirse, y lo subrayo aquí abajo, medirse. No debe de estar en cuestiones cualitativas o sensoriales. Presencia de hielo no es necesariamente líquido. Burbujeo no es necesariamente líquido. El sobrecalentamiento debe medirse. Y una vez que yo mido el valor, yo puedo entender qué es lo que tengo que hacer. Si no mido el sobrecalentamiento, no sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo me aseguro que la carga de gas sea correcta? Midiendo el subenfriamiento. Esa es la manera en la que yo me aseguro que la carga de gas sea correcta. De nuevo, el tema de hoy no es carga de gas refrigerante y no es medición de subenfriamiento. Pero ¿cómo me aseguro que la carga de gas sea correcta? Midiendo el subenfriamiento. Ya medido el subenfriamiento, mido el sobrecalentamiento. ¿Cuándo mido el sobrecalentamiento? Cuando estoy pasando cercano al punto de set point. O sea, si la cámara va a ser para 0 grados centígrados, pues tal vez por ahí de los 2, 3 grados empiezo a medir. Porque yo quiero buscar un sobrecalentamiento constante en el punto de diseño de la cámara. De nada sirve que si la cámara va a 0 grados yo empiece a medir en 15. No va a servir esa medición. Tengo que empezar a medir cuando ya estoy muy cerca del set point. Si el sobrecalentamiento es bajo, ¿qué tiene que hacer con la válvula? Debe de cerrarse. Si el sobrecalentamiento es alto, debe de abrirse. Si es bajo, quiere decir que estoy regresando un poco de líquido. Por lo tanto, debo de cerrar, debo de limitar el flujo. Debo de hacer que el resorte tenga una mayor rigidez para que el bulbo sensor no le gane. Si el sobrecalentamiento es alto, ¿qué quiere decir? Que debo de abrir, debo de darle más holgura al resorte para que deje ganar al bulbo sensor y yo pueda tener un poco más de flujo a través del evaporador, a partir de la apertura de la válvula. Parece trivial, pero muchas veces hay discusiones sobre hacia dónde se abre y hacia dónde se cierra la válvula por cuestiones de que si las manecillas del reloj, la derecha, la izquierda, es bien fácil. Lo más fácil es seguir la regla de la mano derecha. No conozco ningún fabricante de válvulas de expansión que use cuerda izquierda, que quiere decir que todo el mundo usa cuerda derecha tanto para el tapón como para el tornillo. O sea, si yo uso la regla de la mano derecha, en este caso yo voy a estar haciendo que suba, o sea, cerrando el tornillo. En el sentido contrario a la ilustración, yo estaría bajando, o sea, abriendo el tornillo y permitiendo que el bulbo sensor pueda ganar más paso de gas refrigerante en ese instante de ajuste. Último tema de la presentación del día de hoy. Estoy cercano al tiempo, al tiempo objetivo de la hora que se planteó, para después de la hora poder pasar a la parte de preguntas y respuestas. Existen otros mecanismos expansivos y tal vez el que tenemos en la pantalla sea el más utilizado, un capilar. ¿Un capilar es un elemento expansivo? Por supuesto que es un elemento expansivo. ¿Genera una caída de presión para que se pueda utilizar el refrigerante en un estado que está cambiando de presión? Totalmente. Genera una caída de presión. Sin embargo, el capilar es un dispositivo expansivo con caída de presión constante, no con sobrecalentamiento constante. O sea, si aquí vienen 250 libras, pensando en un ejemplo,
Dependiendo del diámetro del capilar y de la longitud de este, voy a tener una presión de salida de 50, por ejemplo. Si eso es líquido, si es la calidad que está saliendo, si se está evaporando en un punto o en otro, es algo que el capilar no interpreta. El capilar simplemente genera una caída de presión, porque esa es su función. De nuevo, el capilar solamente funciona y solamente se usa en sistemas de carga de gas conocida, porque debo de cargar el gas correctamente por peso y con ese capilar voy a poder hacer el control de la caída de presión. Normalmente, no quiere decir que siempre, pero normalmente los capilares tienden también a utilizarse en situaciones donde puedo llegar inclusive a conocer la temperatura ambiente a la que va a estar trabajando. Por ejemplo, el refrigerador doméstico que todos tenemos en casa tiene un capilar. El rango de temperatura a las que puede estar expuesto un refrigerador de casa no es tan variable a lo largo del año. Sí, a veces las casas estarán más frías y a veces estarán más calientes, pero no es un rango muy grande de temperaturas a las cuales va a estar condensando este sistema. Por lo tanto, un capilar resulta ser una solución bastante aceptable y bastante buena. Otros mecanismos expansivos. Una válvula de expansión electrónica. Una válvula de expansión electrónica, ¿qué es lo que hace? Hace un cálculo instantáneo del sobrecalentamiento. Y dependiendo del cálculo instantáneo del sobrecalentamiento, va a definir si la válvula tiene que abrir o cerrar. Aquí no es un equilibrio de fuerzas. Aquí es un cálculo aritmético que hace el controlador entendiendo cuál es el sobrecalentamiento y aquí el controlador es quien toma la decisión de si la válvula tiene que abrir o tiene que cerrar. Esto se hace exactamente con los mismos principios, midiendo una presión y midiendo una temperatura, emulando lo que hace la válvula de expansión termostática, midiendo una presión a través del ecualizador y midiendo una temperatura a través del bulbo sensor. Se sigue exactamente el mismo principio. Sin embargo, una válvula de expansión electrónica hace un cálculo aritmético y tiene un algoritmo de control que va a abrir y cerrar la válvula, y una válvula de expansión termostática tiene un equilibrio de fuerzas que son los que están abriendo y cerrando la válvula. Evidentemente, con el uso de la electrónica, con el uso de válvulas de expansión electrónicas, siempre se va a poder tener un control de sobrecalentamiento mucho más fino que el que logra hacerse con una válvula de expansión termostática. Una válvula de expansión termostática se ha utilizado a lo largo de los años de manera exitosa. Es un excelente método expansivo de sobrecalentamiento constante que ha comprobado su operación a lo largo de los años. Sin embargo, existen nuevas opciones para otro tipo de aplicaciones o para aplicaciones en las que se busca mejorar la eficiencia, como la válvula de expansión electrónica. Siendo así, estoy prácticamente en tiempo. Siendo así, espero haya habido preguntas durante la presentación. Vi que llegaron algunos mensajes al chat, pero siendo así, estoy abierto para las preguntas que deseen hacerse. Ok, perfecto, Alonso. Bueno, pues desafortunadamente Cintia tuvo algunos problemas técnicos, por lo cual tuvo que salir de la sesión. Vamos a continuar con las preguntas. La primera pregunta que tenemos es de Fidel Martínez y pregunta si Emerson cuenta con algún software de selección y cálculo de la beta. Sí, es correcto. Nosotros en Emerson contamos con una aplicación que corre a través del Internet. No es un software como tal, es una aplicación que corre a través del Internet. Si le ponen en el buscador de Internet de su preferencia, herramienta de selección de válvulas de expansión Emerson, seguramente los va a llevar a la página. Ahí se introducen los valores y con esto se puede obtener fácilmente la selección de una válvula Emerson. Aprovecho esta pregunta también para dar mi
mi contacto, alonso.amor@emerson.com, caso exista alguna dificultad en el uso de la herramienta. Y también mi compañero que está conectado, también su correo, victor.galvan@emerson.com. Estamos encargados de la ingeniería de aplicación aquí en Emerson y podemos ayudarlos a resolver sus preguntas. De acuerdo, vamos con la siguiente. ¿Existen válvulas para los nuevos gases HFO y HC? Esa es una muy buena, es una muy buena pregunta. Sí existen válvulas para estas nuevas cargas y es bien importante que se usen cargas específicas para ese tipo de refrigerantes. Muchas veces se piensa que para los nuevos gases, como por ejemplo el 448 o el 449A que empiezan a entrar, se puede usar una válvula de R404A dimensionada a una válvula de R22. Estas son cosas que nos complican y que hasta pueden llegar a funcionar. Lo importante es que se use una válvula correcta para las aplicaciones específicas, como en este caso la hidrofluorolefina, el HFO que mencioné, 448, 449A, o por ejemplo, para los hidrocarburos, para el R290. Anteriormente se tendía a usar una válvula de carga de R22 para poder hacer el control de un sistema con propano, con R290. Esto es algo que no debe de hacerse. Si bien puede dar un resultado, no va a ser el resultado óptimo. Es importante que se usen las válvulas correctas de la carga termostática específica para HFOs y HCs. Ok, de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es de Sergio Comeglio. ¿Las válvulas de expansión termostática Emerson se pueden usar en ambos sentidos de flujo? En muchos casos sí, en otros no. Depende la aplicación, depende el tamaño de la válvula. Esta pregunta, como es un tanto más específica al producto, y en esta ocasión nos encontramos en una sesión que corresponde más a una asociación que específicamente a Emerson. Sergio, te pediría que entraras en contacto con nosotros a los correos que mencioné, alonso.amor o victor.galvan@emerson, para que podamos discutir alguna situación específica de una selección de una válvula que pueda tener expansión en ambos sentidos. De acuerdo. La siguiente pregunta es de César Rosalino. ¿Nos podrían compartir la presentación o bibliografía sobre los tipos de válvulas, aplicaciones y manual de ajuste? Con todo gusto, esta presentación va a estar completamente disponible. Al principio de la presentación se dio un correo electrónico. No sé si tengas, Vanessa, ese correo electrónico a la mano, que es en donde la solicitan, para que la puedan solicitar ahí y se les entregue vía PDF. Sí, claro. En un segundo lo compartimos también por el chat. La siguiente pregunta es de... Dame un segundo. De Diego Hernández. Su pregunta es, ¿puedo cambiar un tubo capilar de una salmuera de hacer helados por una válvula de expansión? Si entiendo bien la pregunta, la expansión en esas salmueras se está haciendo por medio de solamente un capilar. Sí, sin duda alguna, se puede poner una válvula de expansión, sin duda alguna puede hacerse. Esto va a dar un mejor control del flujo del refrigerante y va a garantizar un sobrecalentamiento constante, a diferencia del capilar. Definitivamente es algo que puede hacerse. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Es de Ángel Rodríguez. ¿Cómo se comporta la presión en los dos casos de apertura y cierre de la válvula? Esto es una buena pregunta. Esta es una buena pregunta porque a lo mejor los conceptos que hablamos durante la presentación puede llegar a pensarse que la presión realmente surge un cambio, porque cuando abrimos de abrir, de cerrar, de fuerzas, de elementos termostáticos que hacen fuerzas y presiones verticales descendentes para dejar pasar mayor cantidad de fluido o no, podríamos pensar a que esto podría repercutir
en la presión de alta o de baja, si estoy cerrando mucho, que la de baja baje, por ejemplo, porque estoy estrangulando. Sin embargo, tendría que ser algo demasiado violento para que yo logre tener un cambio en presiones. Tendría que cerrar o tendría que restringir completamente el paso del tornillo para poder ver algún cambio en las presiones. Recordemos que las cavidades por las cuales pasa el gas refrigerante son muy pequeñas. Entonces, estos ajustes son milimétricos y no llegan a generar una caída de presión o un cambio en presiones que se vea reflejado en el manómetro de una manera instantánea por el hecho de yo estar haciendo el ajuste instantáneo entre los resortes y las fuerzas. De acuerdo, vamos a leer la siguiente pregunta, que es de Leoncio Morán. ¿Cuántos grados abajo debe ser la temperatura de evaporación respecto a la temperatura deseada en la cámara? Esta es una pregunta que es bien importante que se verifique con el fabricante de la unidad condensadora y el evaporador. El estándar es que la temperatura de evaporación está por debajo 10 grados Fahrenheit o 5.5 grados centígrados por debajo de la temperatura de cámara. Ese es un estándar. Sin embargo, ese estándar no aplica para todas las cosas, porque la temperatura de evaporación en la relación con la temperatura de cámara, en aplicaciones de temperatura positiva, va a estar directamente relacionada a la humedad de la cámara. Entonces, aquí aplican diferentes cuestiones, diferentes diferenciales que deben de usarse. Por ejemplo, si yo pongo una diferencial muy grande en una cámara de canales de res, le voy a estar bajando muy fuerte la humedad y voy a estar sacando el agua de los canales de res por el drenaje del evaporador, etc. Existen muchos conceptos que deben de utilizarse para hacer esa selección dependiendo de la aplicación. Sin embargo, de una manera estándar para mantener una humedad estándar en una cámara, 10 grados Fahrenheit por debajo de la temperatura de cámara es algo que se puede considerar. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es de Ramiro Torres. ¿Cuál sería el síntoma que me indique que la válvula está tapada? Que la válvula está tapada, una caída en la presión de succión. Si la presión de succión cae fuertemente, la válvula. Muchas veces, cuando tiene humedad, tiende a congelarse la válvula y descongelarse, congelarse y descongelarse. Es un síntoma inequívoco de que tengo humedad, de que el aceite ya generó parafinas y que en la manera en la que se mueve la parafina o la piedrita dentro de la válvula, esto va a generar este efecto. Pero de que está tapada es una caída fuerte en la presión de succión. Perfecto. Tenemos una pregunta muy interesante, la realiza Carlos Salazar Herrera. Después de hacer un ajuste, ¿cuánto debo esperar para verlo reflejado y estar seguro que hice correctamente el ajuste? Esta pregunta es bastante importante y es muy buena. La refrigeración es un negocio de paciencia. Cuando se está trabajando en el campo hay que tener paciencia y hay que esperar a que las cosas reaccionen. Entre ajuste y ajuste de cada válvula de la válvula de expansión, no se debe de esperar menos que media hora. Siempre más que media hora. Hago el ajuste, espero media hora, veo qué es lo que pasa y veo si el ajuste que yo propuse es el correcto o no y vuelvo a ajustar si así fuera pertinente. Esto de la media hora tiene un fundamento. A todos aquellos que algún día deseen visitarnos en la fábrica de Guadalajara, en este momento evidentemente estamos en una emergencia sanitaria y no podemos, pero cuando tengamos posibilidad de recibir visitantes, siempre estamos abiertos a recibir grupos a nuestra línea de producción. Y en la línea de producción se puede ver claramente cómo los bulbos de la válvula de expansión duran media hora dentro de un baño, ya sea a 0 grados centígrados o a menos 18 grados centígrados, según sea la aplicación, para que se pueda calibrar la válvula.
Este es el tiempo que tarda la reacción de las moléculas en poder excitarse y en poder empujar y hacer un ajuste. Inclusive en producción tenemos los componentes media hora parados antes de ajustarlos y sacarlos al mercado. Esto es importante. Si no fuera importante mantener los componentes por lo menos media hora, pondríamos las válvulas en un baño en 5 minutos, los ajustaríamos y los mandaríamos a campo, porque lo que nos interesa a las empresas que producimos válvulas es tener mayor producción. Es tan importante que esperamos media hora con la producción parada dentro de un baño, porque ese es el tiempo que tiene que esperarse. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Es de Hugo Fajardo. Buenas tardes. En sistemas inundados, ¿cómo se mide y corrige el sobrecalentamiento? Ahí es una historia completamente diferente. Ahí es completamente diferente. Un sistema inundado como tal no funciona como un sistema de expansión directa, que fueron todos los casos de los que hablamos en este momento. Los dispositivos son diferentes. Esta pregunta no está tan relacionada a las válvulas de expansión termostática. Hugo, con todo gusto, si gustas, nos contactamos por correo y podemos hablar más acerca de la aplicación. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de las válvulas de MOP y las MOP con lastre? MOP y MOP con lastre. Lastre. No entiendo exactamente a qué se refiere el MOP con lastre. Leonardo, si pudieras aprovechar y ponernos en el chat exactamente, tal vez el término MOP con lastre yo no lo estoy ubicando como tal para poder darte una respuesta. Si quieres, en lo que respondemos otras, si mientras pudieras darnos una mayor definición por el chat o inclusive contactarme vía correo electrónico. Ok, bueno, pues vamos con la siguiente. Es de Guillermo Contreras. ¿Por qué en algunos equipos divididos las válvulas de expansión termostática traen una derivación de gas caliente, aparte del igualador de presión? Existen muchas aplicaciones que no fueron tomadas en cuenta en esta presentación. Esta presentación es, como tal lo dice, ¿no? Un conocimiento en corto y nos dedicamos específicamente a poder responder cosas relacionadas a sistemas de expansión directa para enfriamiento. Existen sistemas en donde se hacen algunas cuestiones de deshielo a gas caliente, en donde se tiene un puerto de gas caliente que entra después de la válvula por el distribuidor para poder hacer un deshielo del serpentín del evaporador, si así fuera el caso. En esta ocasión, como estoy viendo que es por un equipo dividido, estoy interpretando que esto es una aplicación de aire acondicionado y que no se trata de un deshielo, pero muchas veces para poder controlar la humedad de las cámaras o de los recintos, muchas veces también se tiene una serpentina caliente, se tiene un serpentín caliente y un serpentín frío. Estoy pensando en las diferentes aplicaciones en las que podría darse una situación así. Sin embargo, aquí lo más indicado es consultar directamente al fabricante de esa unidad. Y vamos con la siguiente pregunta. Si en una... ¿Qué precauciones se debería tomar a la hora de cambiar una válvula de expansión en cuanto al aceite y humedad? Eso es una muy buena pregunta. Siempre que se le hace una cirugía mayor al sistema. ¿A qué me refiero con cirugía mayor? Siempre que se cortan 2 tubos, va a quedar expuesta a la humedad. Siempre, siempre. Y normalmente, después de que se hace una reparación, no se hace el vacío correcto, no se toman las mediciones correctas y no se hace la medición correcta de micrones para poder entender que no hay restos de humedad en el sistema. Siempre que se hace una cirugía mayor, cuando se cambia una válvula de expansión termostática, debe de cambiarse el filtro deshidratador, sí o sí. Si existe filtro de succión, es una buena práctica cambiarlo. Y en cuestiones del aceite, es siempre importante hacer una prueba de acidez. Si el aceite sale ácido, hay que cambiarlo. Si no sale ácido, no hay que invertir más dinero.
y tampoco hay que generar residuos. En ese caso, el aceite se queda como está. Pero sí cambiar filtro deshidratador es una buena práctica, cambiar filtro de succión y realizar una prueba de acidez de aceite. Perfecto, vamos con una pregunta más. Diego Hernández, ¿cuáles serían los principales aspectos a considerar para la selección de una VET? Una válvula de expansión debe de considerar diferentes cuestiones. Una selección de válvula de expansión, evidentemente hay que verificar el refrigerante para el cual va a estar, temperatura de evaporación, temperatura de condensación y si se llegaran a conocer las pérdidas de presión a través de distribuidor y capilares. Si se llegan a conocer, es bueno. Si no, en aplicaciones de R404 a R22 se pueden suponer valores entre 30 y 40 libras. ¿Por qué esto? Porque esto nos ayuda a poder conocer la pérdida total de presión a través de la válvula. Entonces, hay que conocer refrigerante, temperatura de evaporación, temperatura de condensación, otras posibles pérdidas de carga, y también es bien importante conocer el subenfriamiento al que está llegando el líquido. Cuanto más subenfriado esté llegando el líquido, ya que hay que hacer la diferencia entre subenfriado y frío, cuanto más subenfriado esté llegando el líquido, la válvula de expansión va a ser menor. Y cuanto menos subenfriado esté llegando el líquido, la válvula de expansión va a ser mayor. Existen aplicaciones en donde el líquido, después de que sale del condensador, es subenfriado mecánicamente por un otro sistema de refrigeración. En ese caso, la selección de la válvula de expansión cambia totalmente y se deben de poner válvulas más chicas de lo que se pondrían con un sistema de subenfriamiento solamente natural por el condensador. La manera más fácil es entrar a la selección de válvulas de expansión en línea, ver los parámetros que ahí están. Hay unos que son obligatorios, otros que son opcionales, y cualquier duda estamos para servirles, tanto yo como Víctor, en nuestros correos para poder apoyarles con las elecciones.